amigos de Maricorp, les vamos a presentar cómo podemos aplicar cupones de descuento en WooCommerce. Estamos más o menos a un 50% y ahí nos aparece el pop-up. Ya tenemos aquí el cupón. Seleccionamos el botón de mis servicios y queremos aplicar un descuento. Pegamos aquí el cupón Mario 23 y ponemos aplicar cupón. Por el lado de WordPress nosotros vamos a crear el pop-up y le vamos a asignar el código del cupón. El objetivo es que podamos asignar a unas páginas específicas para poder mostrar esta ventana y que los usuarios puedan usar el cupón de descuento. Por el lado de WooCommerce nosotros vamos a instalar el plugin dentro de WordPress. Vamos a crear el cupón y configurarlo. Estamos en WordPress, vamos a irnos a plugin. Aquí lo tenemos en la sección izquierda. Colocamos añadir nuevo plugin y vamos a buscar WooCommerce. La primera opción es la que nosotros vamos a instalar. Una vez que lo instalemos, lo activamos y por defecto se vamos a crear un total de 4 páginas. Entre ellas tenemos una página de tienda, aquí está, una página de carrito, una página de mi cuenta y finalizar compra. El cupón, ¿dónde lo vamos a aplicar? Dentro de una página de carrito. Ponemos ver, exactamente lo vamos a aplicar aquí, en esta sección. De hecho, esta página ya se crea por defecto solo esta sección. Ahora vamos a ir a los cupones. Para eso nos vamos a ir aquí dentro de marketing y seleccionamos cupones. Ponemos añadir nuevo cupón, donde dice código de cupón. Va a ser el nombre del cupón que tus usuarios o clientes lo van a aplicar. Entonces vamos a colocar Mario 23. De hecho, este mes Mario está de cumpleaños, por eso vamos a crear un cupón de descuento de hasta un 50% en todos sus servicios. Ahora ya tenemos el código de cupón, tenemos una pequeña descripción y ahora vamos a entrar a los datos del cupón. Esta clasificación se genera en 3 etapas, lo que es el general, restricción de uso y los límites de uso. Dentro del general tenemos la siguiente configuración. Por ejemplo, si nosotros queremos aplicar este 50%, lo que tenemos que hacer es fijarle un descuento en porcentaje. Por ejemplo, si el usuario selecciona un producto o servicio, se estaría aplicando este 50% a cualquiera de estos productos. Ahora, si nosotros seleccionamos el descuento fijo en el carrito, imaginemos que sea solamente $10 y en el carrito tengamos un total de 20 productos, sumando en total $100, el descuento que se aplicaría sería solamente $10. O sea, el usuario tendría que pagar en este caso solamente $90. Ahora, si nosotros queremos un descuento fijo de producto y el descuento en este caso es $10, nos estaría aplicando el descuento de $10 por cada uno de estos productos. Para este caso nosotros vamos a seleccionar solamente el primero, descuento en porcentaje. ¿Cuál sería ese descuento? En valor sería 50. Luego tenemos lo que es la fecha de caducidad del cupón, dado que Mario está de cumpleaños y tenemos este cupón de descuento, lo vamos a poner hasta un mes. Como Mario cumpleaños el 24, nosotros vamos a dar un plazo de un mes, en este caso que termine el 24 de mayo. Ok, entonces terminando esta fecha ya no va a estar activo. Ok, vamos a la restricción de uso. Tenemos gasto mínimo máximo. En este caso, si queremos de repente que se aplique este cupón siempre y cuando el usuario compre por lo menos $50. Gasto máximo, si queremos que no pase de los $100, se aplique este cupón. Tenemos el uso individual. En este caso vamos a marcar la casilla para que no se pueda combinar con otros cupones. Además de eso, tenemos la exclusión de artículos rebajados. Por ejemplo, si vamos a la sección de productos, entramos a la opción de editar nuestro servicio de diseñador gráfico y aquí por ejemplo este precio ya está rebajado, es decir, ya está aplicado un descuento del precio normal. Entonces si queremos excluir ese servicio tendríamos que marcar la casilla, entonces el cupón nos estaría aplicando a ese precio que está rebajado. Si queremos que se aplique a todos los productos lo dejamos en blanco. Si queremos que se aplique en un producto en particular ponemos el nombre de nuestro producto, por ejemplo curso de optimización plan master, seleccionamos y solamente se estaría aplicando a ese curso. También tenemos la opción de excluir aquellos productos de repente por categoría. En este caso, por ejemplo aquí para el mismo producto de diseñador gráfico tenemos la categoría del producto en esta sección. Si queremos agregar uno nuevo clasificando otros productos lo podemos ir creando aquí. Ponemos el nombre y ya se estaría agregando. Según esa categoría que has agregado al producto podemos ir filtrando, es decir que solamente a esa categoría se aplica el descuento. Ahora también tenemos la exclusión de esas categorías y finalmente lo que son los correos electrónicos. Por ejemplo, actualmente está sin restricciones, pero si nosotros seleccionamos un correo en particular podemos permitir solamente el cupón de descuento para esos correos. También lo podemos hacer por dominio, es decir todos los que tengan @gmail.com, @outlook.com, entre otros. En ese caso colocamos asterisco y ponemos gmail.com. ok, entonces todos los correos que tengan el @gmail.com van a ser permitidos para aplicar este cupón. El resto no estaría aplicándose. Finalmente vamos a los límites de uso. Recuerden que estos límites
límites de uso, nosotros podemos establecer un límite de uso por cupón, es decir, que quizás haya un total de 100 cupones, 200 cupones y luego de eso ya no se va a poder usar. También tenemos para limitar el uso de X artículos, es decir, si queremos que sean solamente 5 cupones para los artículos, quizás 10 llega a ese tope y ya no podemos aplicar este cupón. Finalmente, lo que es el límite de uso por usuario, es decir, quizás puede ser que se apliquen solamente 8 veces por cada uno de esos usuarios que compre tu producto o servicio. Una vez que hemos terminado, recuerden publicar, seleccionamos, entonces aquí lo tenemos, ya tenemos el código del cupón, el tipo de cupón, en este caso es un porcentaje, y el importe del cupón. Vamos a irnos ahora a comprar un servicio. Por ejemplo, estamos a página web, queremos optar por un plan básico de esta página web, que de hecho tiene las siguientes características, ¿no? Ponemos lo quiero y aquí es donde vamos a aplicar el cupón. El precio de este servicio es de $31.99 y queremos aplicar un descuento. Pegamos aquí el cupón Mario23 y ponemos aplicar cupón. Entonces ahí vemos que ya se estaría reduciendo hasta un 50%, es decir, 15.99. Vamos a irnos rápidamente con el pop-up. Por eso entramos aquí en plantillas y en plantillas vamos a añadir una nueva plantilla de la clase pop-up. Colocamos el nombre, cupón 50% Mario 23. Creamos plantilla. De todos los pop-up nosotros vamos a seleccionar el de aquí. Aquí vamos a colocar una imagen de feliz cumpleaños o happy birthday y en la parte derecha vamos a colocar el cupón. Insertamos. Dentro del navigator se ha incluido lo que es una imagen. Esta imagen se ha reemplazado en esta sección. Aquí está. Aquí se incluye la imagen. Subimos el archivo de la imagen y insertamos la imagen de Happy Birthday. Seleccionamos y en la parte derecha es donde hemos incluido un título, un texto de feliz cumpleaños Mario y algunos emojis por aquí. Eso es en cuanto al encabezado, pero en cuanto al texto, el editor de texto celebra el cumpleaños de Mario con un 50% de descuento en todos nuestros servicios. Es aquí abajo donde ya hemos colocado el cupón Mario 23. Luego tenemos el botón donde tiene el enlace que se va a direccionar, va a ser de todos nuestros precios. Selecciona el usuario aquí y se direcciona a la página de precios. Una vez terminado ponemos en triggers y ahí es donde vamos a clasificar en qué secciones se va a visualizar. Por ejemplo, aquí queremos que se visualice aquí en la página de precios y en cada uno de estos servicios. Entonces aquí add condition y ponemos en singular páginas y buscamos nuestra página que se va a mostrar el pop-up. En triggers hemos colocado que se muestre siempre cuando esté en un 50% on scroll o en desplazamiento de la página. Aquí está. Activamos y ponemos save and close. Estamos más o menos a un 50% y ahí nos aparece el pop-up. Ya tenemos aquí el cupón. Seleccionamos el botón de mis servicios y se direcciona a la página de precios. Listo. Gracias amigos de Maricorp.